charges prepared by the four capable prosecutors are made. Will you state your full name? Wilhelm Keitel. Julius Streicher. Karl Dönitz. Erinnern kann, weil ob das stimmt, weiß ich. Ich möchte dem Gericht das bekannt geben. La madrugada del 16 de octubre de 1946, en el gimnasio del Palacio de Justicia de Nuremberg, 10 hombres caminaron uno por uno hacia una horca de 13 escalones. Afuera, la ciudad en ruinas dormía bajo el peso de 11 años de horror. Adentro, el olor a madera nueva y a cal recién aplicada llenaba el espacio donde horas antes los condenados habían comido su última cena: salchichas, ensalada de papas, pan negro y té. Algunos rezaron. Uno hizo un discurso, otro gritó consignas antisemitas hasta el último segundo, y uno, el más poderoso de todos, ya no estaba ahí para ser ahorcado. Había muerto solo, en su celda, con cristales de vidrio entre los labios y cianuro en la sangre. Nadie ha explicado jamás cómo consiguió el veneno. Estos juicios cambiaron la historia de la humanidad. Crearon el concepto moderno de crimen de guerra. Establecieron que obedecer órdenes no exime de responsabilidad criminal y dejaron abiertos durante décadas 20 interrogantes que sus protagonistas se llevaron a la tumba. Esto es lo que se sabe, y esto es lo que no se sabe. La noche del 15 de octubre de 1946, a las 22:45 horas aproximadamente, el guardia de turno en la celda número 5 del Palacio de Justicia de Nuremberg notó que el Reichsmarschall Hermann Wilhelm Göring había dejado de moverse. Llamó al cabo de guardia. Cuando entraron lo encontraron convulsionando. El médico llegó minutos después. Göring ya estaba muerto. En sus labios había fragmentos de vidrio. En su boca, trazas de cianuro de potasio. 2 horas después, 10 de sus compañeros de condena caminaban hacia el patíbulo. Göring, ex comandante en jefe de la Luftwaffe, ex número 2 del Reich tras Hitler, condenado a muerte por los 4 cargos de la acusación el 1 de octubre de 1946, había eludido la horca. Y la pregunta que se hicieron los aliados aquella madrugada fue inmediata, urgente y nunca del todo respondida. ¿Cómo? El Palacio de Justicia de Nuremberg no era una prisión común. Los 22 acusados vivían en celdas de aproximadamente 3 metros por 4. Cada celda tenía una rendija de observación en la puerta por la que los guardias miraban cada 30 segundos. Los presos dormían con las manos fuera de la manta. No tenían cinturones, cordones, ni nada que pudiera servir para quitarse la vida. Habían sido revisados al entrar. Sus pertenencias eran inspeccionadas. Las visitas se realizaban con guardias presentes. El ejército de los Estados Unidos, que era el responsable de la seguridad, llegó a 3 conclusiones diferentes en el transcurso de los años. Ninguna fue del todo satisfactoria. La versión oficial más inmediata sostuvo que Göring había ocultado la ampolleta de cianuro dentro de un tarro de crema para el cabello desde el momento de su captura, el 6 de mayo de 1945. El propio Göring dejó 2 cartas, una dirigida al tribunal aliado, donde declaró que habría aceptado un fusilamiento, pero que no iba a permitir que lo ahorcaran como a un criminal común. Invocó el ejemplo del general cartaginés Aníbal, que se suicidó con veneno antes de caer en manos de Roma. La segunda carta, dirigida al comandante de la prisión, el coronel Barton C. Andrews, eximía a todos los guardias de cualquier responsabilidad y afirmaba que el veneno había estado en su posesión desde el principio, oculto en distintos momentos en su tracto gastrointestinal o detrás del borde del inodoro de su celda. El problema con esta versión es que Göring permaneció bajo custodia aliada durante más de 16 meses. Si hubiera tenido el cianuro desde el principio, ¿por qué esperó hasta la víspera de la ejecución? El psicólogo de la prisión, el doctor Gustav Mark Gilbert, cuyas anotaciones diarias sobre los acusados constituyen uno de los documentos más valiosos del período, registró en su diario que Göring tenía una personalidad histriónica y teatral perfectamente capaz de planear un suicidio espectacular para el momento más dramático. Pero también anotó sus dudas. Alguien con acceso suficiente para introducir un segundo tarro de crema en la celda pudo haber introducido el veneno. La segunda teoría emergió décadas después. En 2005, el diario Los Angeles Times publicó la confesión de Herbert Lee Stivers, quien en 1946 tenía 19 años y servía como guardia en Nuremberg.
Stivers declaró que una joven alemana lo sedujo y le pidió que llevara mensajes dentro de una pluma fuente a la celda de Göring. La tercera vez que lo hizo, le dijo que la pluma contenía medicamentos para el Reichsmarschall. Stivers cumplió el encargo sin sospechar nada. Cuando Göring murió aquella noche, el joven guardia comprendió. Guardó silencio durante casi 6 décadas por miedo a las consecuencias. La investigación militar nunca confirmó ni desmintió la versión de Stivers. El hecho de que sirviera en aquella prisión está verificado. Los nombres de los 2 hombres que supuestamente orquestaron la operación, que Stivers recordaba como Eric y Matthias, nunca fueron identificados. La joven tampoco. El historiador Michael Marrus de la Universidad de Toronto lo resumió en 2005 con precisión. La historia de Stivers es apenas plausible, que con toda seguridad jamás lo sabremos. Lo que sí quedó documentado fue la escena de aquella noche. El teniente Jim P. Willis fue el primer oficial en llegar a la celda. Su hija, años después, recordó que su padre mencionaba siempre los fragmentos de vidrio que vio en los labios del muerto. El cianuro de potasio destruye las células impidiendo que absorban oxígeno. La muerte puede ocurrir en cuestión de segundos, o puede tomar minutos de agonía. En el cuerpo de Göring, los médicos encontraron 2 ampolletas más en el tarro de crema, exactamente como él había descrito. La investigación oficial aceptó su propia explicación. Göring murió como había vivido, dominando la escena. Quienes lo conocieron sabían que habría planificado ese final con la misma meticulosidad con que planificaba sus cacerías en Karinhol, su mansión a 80 kilómetros al noreste de Berlín. Prefirió la muerte por elección propia a la muerte por decisión ajena. Lo que nadie pudo explicar con certeza fue cómo, y ese detalle, el más crucial de todos, permanece sin respuesta. Cuando Rudolf Hess tomó su asiento en el banquillo de los acusados el 20 de noviembre de 1945, primer día del juicio, llevaba 4 años en custodia británica. Su vuelo solitario a Escocia el 10 de mayo de 1941 en un Messerschmitt Bf-110 modificado que pilotó él mismo durante casi 1000 kilómetros desde Augsburgo hasta las afueras de Glasgow, era uno de los episodios más inexplicables de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, sentado entre Göring y Ribbentrop, Hess miraba al frente con ojos hundidos en un rostro gris, y parecía no recordar nada. El doctor Gustave Gilbert, psicólogo de la prisión, lo describió en sus notas de los primeros días con estas palabras. Se sentaba en su celda en un estado de estupor, con la vista fija en ninguna parte. Comía mecánicamente. No reconocía a Göring cuando éste se le acercaba durante los recreos. Le preguntaron en varias ocasiones sobre personas y eventos que había conocido íntimamente y respondía con indiferencia total. El problema era que Hess había simulado amnesia antes. El tribunal tomó nota de esto. En su sentencia definitiva, el documento del 1 de octubre de 1946, los jueces reconocieron que Hess actuaba de manera anormal y que su memoria había deteriorado durante el juicio, pero concluyeron que nada indicaba que no comprendiera los cargos contra él ni que fuera incapaz de defenderse. Su abogado, Alfred Seidel, llevó una defensa competente. Hess fue declarado culpable en los cargos primero y segundo, conspiración y crímenes contra la paz, y sentenciado a cadena perpetua. Pero la pregunta sobre si su amnesia era real, simulada o una mezcla de ambas, recorrió el juicio de principio a fin. En diciembre de 1945, una comisión psiquiátrica formada por representantes de los 4 países aliados examinó a Hess durante varios días. Sus conclusiones fueron que el acusado sufría de amnesia histérica, pero que esta condición no lo hacía legalmente insano ni incapaz de comprender lo que ocurría a su alrededor. La palabra clave era histérica, una amnesia de origen psicológico, no neurológico, que podía ser inconsciente o deliberada, y que en cualquier caso no eliminaba la responsabilidad criminal. Entonces ocurrió algo que complicó aún más el cuadro. El 30 de noviembre de 1945, mientras el juicio apenas comenzaba, Hess leyó en voz alta una declaración ante el tribunal. Anunció que su amnesia había sido simulada, que en realidad recordaba todo perfectamente, que lo había hecho por razones tácticas. Y durante las semanas siguientes pareció confirmar este anuncio.
Reconoció a Göring, reconoció documentos, participó en conversaciones coherentes. Pero luego, gradualmente, la bruma volvió. Hacia el final del juicio, Hess parecía tan perdido como al principio. Gilbert anotó en su diario que esta fue la tercera recuperación de su memoria y que nadie en la sala supo qué creerle. El propio Gilbert, que tenía acceso irrestricto a todas las celdas y conversaba diariamente con los acusados, registró una escena reveladora. Göring, en una de sus sesiones en celda, le preguntó a Gilbert si creía que Hess estaba fingiendo. Gilbert le respondió que era difícil saberlo. Göring se limitó a decir que Hess había salido volando hacia Inglaterra sin papeles, sin instrucciones, sin nada. Dejó una nota de un lunático. Y que él, Göring, tampoco sabía qué pensar. La pregunta se extendió más allá del juicio. Hess fue enviado a la prisión de Spandau en Berlín en julio de 1947, junto con otros 6 condenados del juicio principal. Con el paso de los años, mientras sus compañeros de condena iban siendo liberados, Hess se convirtió en el único prisionero de un complejo diseñado para 600 personas. Los 4 países vencedores, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, rotaban su custodia cada mes. El costo anual de mantener a un solo anciano en aquella fortaleza prusiana del siglo XIX era, según estimaciones de los años 80, superior al $1.000.000. Hess permaneció allí 40 años. Las peticiones de clemencia humanitaria, argumentando su edad y su deterioro físico, fueron rechazadas sistemáticamente por los soviéticos. En 1987 tenía 93 años, artritis severa y apenas podía caminar. El 17 de agosto de 1987 fue encontrado muerto en la caseta de verano del jardín de la prisión. Una cuerda eléctrica, desprendida de una lámpara de lectura, rodeaba su cuello. La versión oficial fue suicidio. Pero ahí surgió otro misterio dentro del misterio. Abdallah Melaouhi, su enfermero tunecino desde 1982, declaró en una emisión de la BBC en febrero de 1989 que cuando llegó a la caseta todo estaba en desorden, la cuerda estaba en su lugar habitual, todavía enchufada a la pared, y había 2 soldados americanos de uniforme en el lugar. Su hijo Wolf Rudiger Hess afirmó que su padre había sido asesinado para evitar que revelara algo sobre su vuelo de 1941. Un médico que examinó el cadáver señaló que un hombre de 93 años con artritis severa hubiera tenido una dificultad enorme para estrangularse a sí mismo de aquella manera. El gobierno británico rechazó todas estas teorías. En 2019, investigadores de los centros médicos Walter Reed Army y la Universidad de Salzburgo publicaron en la revista Forensic Science International un análisis de ADN de la única muestra biológica conocida del prisionero número 7 de Spandau, comparada con ADN de un pariente varón de Hess. La coincidencia fue del 99,99%. El hombre que murió en Spandau en agosto de 1987 era Rudolf Hess. La teoría del doble quedó descartada por la ciencia. Lo que ningún análisis de ADN podía resolver era si la muerte fue suicidio o asesinato, si la amnesia fue real o actuada, y qué quería exactamente Hess decirle a Churchill en 1941 cuando aterrizó en los campos de Escocia con un mensaje de paz que los británicos nunca revelaron completamente al público. El 10 de mayo de 1941, Rudolf Hess, lugarteniente del Führer, tercer hombre del Reich, el oficial de mayor rango en el partido nazi después de Hitler y Göring, despegó del aeródromo de Augsburgo en un Messerschmitt Bf-110 de modificado. El avión llevaba depósitos de combustible adicionales para vuelo de larga distancia. Hess había practicado en secreto ese modelo durante meses, convenciendo a los técnicos de Messerschmitt de que los vuelos eran puramente deportivos. Voló solo durante aproximadamente 900 kilómetros sobre el Mar del Norte y el territorio escocés, sin escolta y sin comunicar su destino a nadie. A las 23:09 horas aterrizó en paracaídas cerca de la granja de Eaglesham, en el condado de Renfrewshire, a unos 20 kilómetros de Glasgow. Su objetivo declarado era reunirse con el duque de Hamilton, a quien había conocido brevemente en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, para transmitirle una propuesta de paz entre Alemania y Gran Bretaña.
Hitler, al enterarse al día siguiente, montó en cólera. Emitió un comunicado oficial calificando a Hess de enfermo mental que había actuado por su cuenta contra las instrucciones del Führer. Este comunicado sirvió para proteger al gobierno alemán de cualquier interpretación diplomática del vuelo. Pero la pregunta que los historiadores han debatido desde entonces es cuánto sabía realmente Hitler. En el juicio de Nuremberg, el tribunal recibió documentos que mostraban que Hess había preparado el vuelo durante semanas. Había dejado cartas a su esposa Ilse y a sus colaboradores más cercanos. Había redactado un memorando con las propuestas de paz que pensaba transmitir. La logística del vuelo, los depósitos de combustible modificados, la ruta estudiada con precisión cartográfica, los contactos previos que intentó establecer con el entorno del duque de Hamilton, indicaba una operación que requirió tiempo y recursos. ¿Podría haber pasado todo eso bajo las narices de Hitler sin que éste supiera? Göring, en sus conversaciones con Gilbert en Zelda, fue evasivo pero revelador. Le dijo que Hess simplemente se había ido, sin papeles, sin instrucciones, dejando una nota de un loco, y que él, como sucesor designado de Hitler tras la partida de Hess, no sabía nada del asunto. Pero luego añadió algo que Gilbert anotó con cuidado, que Hess había llevado consigo ciertas propuestas de paz, y que si la misión hubiera tenido éxito, habría recibido el Premio Nobel de la Paz. Los archivos británicos que cubren el interrogatorio de Hess en Londres en 1941 permanecieron clasificados durante décadas. Cuando finalmente se desclasificaron, a lo largo de los años 90 y 2000, no revelaron ninguna instrucción directa de Hitler para el vuelo, pero tampoco demostraron que Hitler fuera completamente ajeno a los planes de su lugarteniente. El historiador John Harris y el periodista de investigación Richard Wilborn argumentaron en una obra publicada en 2011 que existían indicios de que la inteligencia británica había tendido una trampa a Hess, haciéndole creer que existía en Gran Bretaña una facción favorable a la paz con Alemania dispuesta a negociar. Si esto era cierto, el vuelo fue una operación de desinformación en la que Hess cayó porque alguien en su entorno, o él mismo, fue manipulado. Lo que el juicio de Nuremberg estableció con claridad fue que el vuelo no eximía a Hess de responsabilidad criminal. Los crímenes contra la paz que cometió fueron anteriores a mayo de 1941. La firma de decretos que extendieron las leyes de Nuremberg a Austria, la creación de los sistemas de castigo especial para polacos y judíos en los territorios ocupados y su participación activa en la preparación de la guerra de agresión estaban probados por documentos con su firma. Pero lo que Hess sabía y que no dijo jamás sobre el vuelo, sobre las negociaciones, sobre quién más estaba al tanto, es un vacío que los archivos desclasificados no llenaron del todo. El Tribunal Militar Internacional lo juzgó en ausencia. Era el único acusado del proceso principal al que nadie había visto en meses. El 30 de abril de 1945, horas después de que Adolf Hitler se suicidara en el Führerbunker bajo la Cancillería del Reich, Berlín ardía y el Ejército Rojo controlaba casi todos los barrios de la ciudad. Bormann, jefe de la Cancillería del partido nazi, el hombre que los historiadores han descrito como la sombra del Führer y el guardián de su acceso, intentó escapar. Lo que ocurrió después de esa noche del 2 de mayo de 1945 fue motivo de debate durante casi 3 décadas. Varios testigos afirmaron haberlo visto vivo en los meses siguientes. Un chofer de Hitler, Erich Kempka, declaró ante el tribunal el 3 de julio de 1946 que había visto a Bormann herido por la explosión de un tanque soviético en el puente Weidendammer sobre el río Spree. El líder de las juventudes hitlerianas, Arthur Axmann, que también escapó del búnker aquella noche, afirmó haber visto los cuerpos sin vida de Bormann y del médico personal de Hitler, el doctor Ludwig Stumpfegger, bajo la luz de la luna cerca de la estación de Lehrter, al norte de la ciudad. Axmann dijo haberles tocado y comprobado que estaban muertos. Pero en noviembre de 1945, cuando el tribunal decidió si juzgar a Bormann en ausencia, no existía ninguna prueba física de su muerte. El ejército de los Estados Unidos le puso precio a su cabeza. Las agencias de inteligencia aliadas recibieron decenas de informes afirmando haberlo visto en distintos países: España, Argentina, Paraguay, Egipto. La operación Paperclip, que trasladó a científicos y técnicos nazis a trabajar para el gobierno americano,
generó sospechas adicionales sobre si Bormann también había sido absorbido por alguna agencia occidental. El tribunal lo declaró culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad el 1 de octubre de 1946 y lo sentenció a muerte en ausencia. El texto de la sentencia añadía que si Bormann no estaba muerto y era capturado posteriormente, el Consejo de Control aliado podía revisar su caso y reducir la condena si existían circunstancias atenuantes. Pasaron décadas. Los reportajes sobre Bormann en Argentina alimentaron libros, películas y teorías. La inteligencia argentina, según documentos desclasificados en enero de 2026, intentó seguir varias pistas durante los años 50 y 60, pero cada una terminó en falsos positivos, reportajes de prensa sensacionalista y arrestos erróneos de personas que no tenían ninguna relación con el jerarca nazi. La resolución llegó de la manera más prosaica posible, con una pala. En diciembre de 1972, durante trabajos de construcción cerca de la estación de Lehrter en Berlín, exactamente donde Axmann había dicho que vio los cadáveres en 1945, los trabajadores descubrieron 2 esqueletos. Análisis forenses compararon los restos con registros dentales conocidos de Bormann y confirmaron la identidad. Las autoridades de Alemania Occidental lo declararon oficialmente muerto en 1973, pero los escépticos no se dieron por satisfechos. En 1998, un análisis de ADN de aquellos mismos huesos, usando muestras de ADN proporcionadas por un hijo de Bormann, confirmó la identidad con probabilidad del 99,99%. Martin Bormann murió intentando escapar de Berlín el 2 de mayo de 1945. Su cuerpo permaneció enterrado en tierra berlinesa durante 27 años, mientras el mundo lo buscaba en las pampas argentinas. Sus cenizas fueron esparcidas sobre el mar Báltico en 1999. El único misterio que persiste es el de los activos. Bormann controlaba el dinero del partido nazi. Supervisó la transferencia de enormes sumas a cuentas en el exterior durante los últimos años de la guerra. Parte de ese dinero nunca fue rastreado. ¿A dónde fue? ¿Quién lo recibió? Y si alguna fracción de él financió las redes de escape de otros criminales de guerra, son preguntas que los archivos disponibles todavía no responden con precisión. Göring, en sus conversaciones con Gilbert durante el juicio, fue llamativamente directo sobre Bormann. Dijo que era un don nadie sostenido únicamente por el Führer, que si él hubiera tomado el poder, se habría deshecho de Bormann en 5 minutos, que Himmler habría costado algunas semanas más. La desprecio que Göring le profesaba era real, pero también lo era el poder que Bormann había acumulado en los últimos años del Reich, un poder construido sobre el control del acceso al Führer, sobre el manejo de la correspondencia y los decretos, sobre la capacidad de decidir quién hablaba con Hitler y quién no. Martin Bormann fue condenado a muerte. Murió antes de poder ser ejecutado, y el tribunal que lo condenó lo supo solo años después. El doctor Gustav Mark Gilbert llegó a Nuremberg en octubre de 1945 con el rango de capitán del ejército de los Estados Unidos y un mandato preciso: evaluar la aptitud mental de los acusados para comparecer ante el tribunal. Pero Gilbert, que era psicólogo formado en las universidades de Columbia y Nueva York, vio en aquella situación una oportunidad sin precedentes en la historia de la psicología: acceso irrestricto a los líderes del movimiento que había producido el Holocausto. ¿Eran monstruos biológicamente distintos del resto de la humanidad o eran hombres normales que habían tomado decisiones extraordinariamente perversas? Para responder esa pregunta necesitaba datos. Comenzó con los tests de inteligencia. Gilbert utilizó su propia versión alemana del test Wechsler-Bellevue de inteligencia para adultos, eliminando las partes culturalmente sesgadas, vocabulario y conocimiento general, y conservando las secciones de memoria, aritmética, razonamiento y coordinación sensorio-motriz. Los resultados que publicó en su libro Nuremberg Diary, publicado en 1947, produjeron una sorpresa que él mismo reconoció. Con una sola excepción, todos los acusados mostraron una inteligencia por encima del promedio. La tabla que aparece en el libro es reveladora. Hjalmar Schacht, el banquero del Reich, lideró la lista con un coeficiente intelectual de 143. Le siguió Arthur Seyss-Inquart con 141.
Hermann Göring obtuvo 138, empatado con Karl Dönitz. Franz von Papen llegó a 134, igual que el almirante Erich Raeder. Hans Frank y Hans Fritzsche tuvieron 130 cada uno, junto con Baldur von Schirach. Joachim von Ribbentrop y Wilhelm Keitel obtuvieron 129. Albert Speer registró 128, Alfred Jodl y Alfred Rosenberg 127, Konstantin von Neurath 125, Walter Funk 124, Wilhelm Frick también 124, Rudolf Hess obtuvo 120, aunque Gilbert indicó que este fue un resultado estimado basado en una revisión después de su recuperación de la amnesia. Fritz Sauckel llegó a 118, Ernst Kaltenbrunner a 113 y Julius Streicher, el antisemita más virulento del Tercer Reich, registró el puntaje más bajo de todos los acusados, 106, justo por encima del promedio. Gilbert tuvo el cuidado de advertir en su libro que el test mide únicamente eficiencia mecánica de la mente, que nada en aquellos números tenía que ver con el carácter moral, los valores personales, ni las decisiones que cada uno había tomado. La inteligencia alta no protege contra la maldad, a veces la potencia. Pero lo que los números revelaron fue algo que incomodó a muchos. Los criminales de guerra más poderosos de la historia del siglo XX eran más inteligentes que el ciudadano promedio. El argumento de que el nazismo fue obra de fanáticos irracionales e ignorantes no encontraba apoyo en aquella sala de Nuremberg. Lo que los tests no pudieron medir fue lo que Gilbert intentó capturar con los tests proyectivos, los tests de Rorschach y el test de apercepción temática. Los resultados de estas pruebas fueron más complejos y más discutidos. Gilbert describió la reacción de Göring al test de las manchas de Rorschach con detalle. Cuando el psicólogo le mostró la lámina que frecuentemente evoca la imagen de sangre, Göring vaciló. Luego intentó limpiarla con el dedo, como si quisiera borrarla. Gilbert interpretó este gesto como una manifestación de la negación que había caracterizado la conducta del Reichsmarschall durante todo el juicio. Cada vez que la evidencia de sus crímenes se volvía insoportable, Göring se quitaba los auriculares de traducción, miraba hacia otro lado o hacía algún pequeño gesto para alejar el horror de su conciencia. Lo mismo, en miniatura, con la mancha roja del test de Rorschach. Décadas después, en 1975, investigadores de la Universidad de Michigan analizaron los resultados completos de los tests de Rorschach de los acusados de Nuremberg. Los documentos habían sobrevivido en archivos y concluyeron que los perfiles no correspondían a ninguna categoría psicopatológica uniforme. Los acusados no compartían una estructura de personalidad común que los distinguiera del resto de la humanidad. Eran, en términos clínicos, personas normales. Eso fue exactamente lo que Gilbert había concluido en 1947. Y eso fue lo que hizo que la pregunta se volviera más oscura. Si eran inteligentes, si eran clínicamente normales, entonces las decisiones que tomaron fueron elegidas, deliberadas, propias. El misterio que los tests dejaron abierto fue el de la responsabilidad sin patología, el horror sin excusa neurológica. El 1 de octubre de 1946, cuando el presidente del tribunal, el Lord Juez Sir Geoffrey Lawrence, leyó los veredictos de los 21 acusados que permanecían en el banquillo, Robert Ley ya había muerto antes del juicio. 3 nombres produjeron una conmoción que se extendió desde la sala de Nuremberg hasta los cuarteles generales aliados en Berlín y los editoriales de los diarios del mundo. Hjalmar Horace Greeley Schacht, Franz von Papen y Hans Fritzsche, absueltos. El juez soviético Iona Nikitchenko disintió de manera formal y por escrito. Para él, los 3 debían haber sido condenados. Su disidencia quedó incorporada al acta del juicio. El caso de Schacht era el más llamativo. Había sido presidente del Reichsbank alemán, ministro de Economía y el arquitecto financiero del rearme de Alemania en los años 30. Sin los mecanismos de financiación que Schacht diseñó, los llamados Mefo-Wechsel, pagarés emitidos a nombre de una empresa ficticia para ocultar el gasto militar, la Alemania nazi no habría podido rearmar a la velocidad que lo hizo. Schacht había reunido en persona a Hitler con los principales industriales alemanes en febrero de 1933 para financiar la campaña electoral del NSDAP.
3 millones de marcos fluyeron hacia las arcas del partido esa noche. Pero el tribunal concluyó que la inferencia de que Schacht conocía los planes agresivos de Hitler no podía establecerse más allá de la duda razonable. Schacht había sido separado de su cargo en 1937 cuando comenzó a oponerse al ritmo del gasto armamentístico. En julio de 1944, tras el fallido atentado contra Hitler, fue arrestado y enviado al campo de concentración de Dachau. Llegó a Nuremberg como acusado de crímenes de guerra, pero con el antecedente de haber sido prisionero nazi. Schacht, quien durante el juicio fue el más seguro de su propia inocencia entre todos los acusados, y así lo manifestó a Gilbert en múltiples conversaciones en celda, salió caminando de la prisión aquella tarde sin pensarlo 2 veces, y casi inmediatamente fue arrestado de nuevo por las autoridades alemanas de desnazificación, que lo condenaron a 8 años de campo de trabajo, aunque solo cumplió 2 antes de ser absuelto en segunda instancia. Franz von Papen, vicecanciller durante los primeros meses del gobierno de Hitler en 1933, fue el hombre que convenció al presidente Paul von Hindenburg de nombrar a Hitler canciller del Reich en enero de ese año. La Fiscalía británica argumentó que von Papen había hecho más que nadie, excepto el propio Hitler, para consolidar el poder nazi. El tribunal estimó que su participación en los crímenes específicamente tipificados no había sido probada suficientemente. Hans Fritzsche era el subdirector de propaganda bajo Joseph Goebbels y jefe de la división de radio del ministerio. Los soviéticos lo habían arrestado en Berlín y lo habían entregado a Nuremberg para ser juzgado. La acusación sostuvo que sus transmisiones de radio habían incitado al odio racial y preparado psicológicamente a la población alemana para aceptar los crímenes. El tribunal lo absolvió al no encontrar prueba suficiente de que sus transmisiones constituyeran directamente un crimen de guerra. Los 3 absueltos salieron de la prisión la tarde del 1 de octubre de 1946. Una falange de policías de Nuremberg los rodeó de inmediato para evitar que fueran linchados. Permanecieron en sus antiguas celdas por 3 días más, por propia voluntad, antes de aventurarse afuera. El debate sobre si estas absoluciones fueron justificadas o no nunca ha cesado. El juez americano Francis Biddle, según consta en documentos posteriores, tenía serias dudas sobre la absolución de Schacht y von Papen, pero aceptó el consenso del tribunal. Lo que Gilbert registró en su diario fue la reacción de los otros presos. Frank, el exgobernador general de Polonia que había sido condenado a muerte y que en los últimos meses del juicio se había convertido con fervor al catolicismo, se rió a carcajadas al enterarse de que los absueltos eran acosados por los propios alemanes a la salida de la prisión. Le dijo a Gilbert que ellos, los condenados, eran los únicos libres, que no hay libertad del hitlerismo para nadie. Fue una de las pocas frases del juicio que nadie supo del todo cómo interpretar. Antes de que comenzara el juicio principal, el 20 de noviembre de 1945, ya había un muerto. Robert Ley, nacido el 15 de febrero de 1890 en Niederbreidenbach, en la Renania prusiana, había sido el jefe del Frente Alemán del Trabajo desde 1933, controlando una organización de 25 millones de miembros. Bajo su dirección, los sindicatos libres fueron disueltos, sus fondos confiscados, sus líderes encarcelados. El Frente Alemán del Trabajo se convirtió en el instrumento de control del régimen sobre la clase trabajadora alemana. Los aliados lo capturaron el 16 de mayo de 1945 en las montañas cerca de Berchtesgaden, donde se había refugiado en los últimos días del colapso. Fue indiciado en los cargos primero, tercero y cuarto: conspiración para cometer crímenes de guerra propiamente dichos, y crímenes contra la humanidad. El 18 de octubre de 1945, Ley recibió el texto del acta de acusación en su celda. 4 días después, el 25 de octubre de 1945, en la tarde del martes, el guardia de turno notó que Ley llevaba tiempo inmóvil en la misma posición. Abrió la celda. Ley había rasgado el dobladillo de una toalla, la había mojado, la había torcido hasta hacerla resistente y la había atado al tubo de la cisterna del inodoro. Se había metido en la boca tiras de ropa interior, aparentemente para no poder gritar. Luego se había sentado en el suelo con la improvisada soga alrededor del cuello hasta que la estrangulación le produjo inconsciencia.
El médico de la prisión, el doctor Ludwig Flücker, intentó reanimarlo durante 20 minutos. No lo logró. Leigh tenía 55 años. El doctor Douglas Kelly, el psiquiatra de la prisión durante los primeros meses, antes de que Gilbert tomara el cargo de psicólogo, que ya sospechaba daño en el lóbulo frontal de Leigh por sus erupciones frecuentes e incoherentes, tuvo, según relató después, una reacción peculiar. Declaró que Leigh le había hecho un favor personal. El cerebro de Leigh era el único que Kelly sospechaba que tendría daño orgánico. Un colega extrajo el cerebro del cadáver y lo envió subrepticiamente a Washington, donde el neuropatólogo Webb Haymaker, del Instituto de Patología del Ejército, lo examinó. Encontró evidencia de cambios patológicos menores, pero no suficientes para establecer incapacidad legal. Lo que Leigh se llevó a la tumba fue considerable. Como jefe del Frente del Trabajo, conocía los mecanismos internos del reclutamiento de mano de obra forzada, los acuerdos entre el aparato del partido y la industria privada, y los detalles operativos de la red que alimentaba las fábricas de guerra con trabajadores esclavizados. Era, junto con Fritz Sauckel, uno de los dos hombres más directamente involucrados en el sistema de explotación laboral que mantuvo en funcionamiento la industria de guerra alemana. Gilbert anotó que los otros presos reaccionaron con poco duelo. Göring comentó que Leigh siempre había sido un borracho que se mataba a sí mismo de todas formas. Streicher, el único que había mantenido alguna relación con Leigh durante la internación previa en el campo de Mondorf en Luxemburgo, lo calificó de cobarde por haberse suicidado. El resto lo descartó con un gesto. El coronel Burton C. Andrews, comandante de la prisión, tomó medidas inmediatas. Cuadruplicó la guardia, colocó un centinela permanente frente a cada celda las 24 horas del día. Por razones que no explicó de inmediato, no informó al resto de los presos del método exacto que había usado Leigh para matarse, temeroso de dar ideas. Pero el primer suicidio no fue el único interrogante. También quedó abierto el de Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, el magnate industrial de Essen que había financiado el rearme, que había utilizado trabajo esclavo en sus fundiciones y que figuraba en el acta de acusación original. Krupp no llegó al banquillo porque un examen médico determinó que su deterioro físico y mental lo hacía incapaz de someterse a juicio. Los aliados intentaron sustituirlo por su hijo Alfred, pero el tribunal rechazó el cambio, argumentando que juzgar a alguien en lugar de otro era contrario a los principios básicos de la justicia. La familia Krupp continuó dirigiendo sus negocios. Alfred Krupp von Bohlen und Halbach sería juzgado y condenado en uno de los juicios posteriores de Nuremberg, en 1948, aunque salió libre en 1951 tras un indulto del alto comisionado americano John J. McCloy. El 16 de octubre de 1946, a la 1:11 de la madrugada, Joachim von Ribbentrop entró al gimnasio del Palacio de Justicia, donde se habían instalado 2 horcas de madera. Era el primero de los 10 condenados. Sus manos estaban atadas con una correa de cuero a su espalda. Subió los 13 escalones de la primera horca. Debajo del tablado, invisible para los testigos, estaba el sargento de primera John C. Woods, de Wichita, Kansas, el verdugo oficial del Ejército de los Estados Unidos para la región del Tercer Ejército. Ribbentrop pronunció sus últimas palabras. La trampilla cayó, y allí comenzó el problema. Ribbentrop tardó 10 minutos en morir. Lo que debía haber sido una fractura instantánea de las vértebras cervicales, la muerte en segundos que una horca correctamente diseñada produce, se convirtió en una lenta estrangulación. Varios reporteros presentes, incluido Kingsbury Smith de la International News Service, cuyo relato fue publicado en primera plana en periódicos de todo el mundo el mismo 16 de octubre, describieron que desde detrás de las cortinas de lona que cubrían el espacio bajo la horca se escuchaban quejidos durante minutos. Julius Streicher, el antisemita más rabioso del Reich, publicador de Der Stürmer, fue el 7º en morir aquella madrugada. Mientras subía los escalones, gritó consignas y maldiciones en alemán. Cuando cayó la trampilla, Smith escribió que desde el interior de la estructura se escucharon gemidos. Según el teniente Stanley Tills, encargado de coordinar las ejecuciones, Woods había colocado deliberadamente las espirales del nudo de Streicher fuera del centro, para asegurarse de que no muriera rápidamente.
Smith, que observó de cerca a Woods durante toda la operación, creía que el verdugo odiaba a los alemanes y que había disfrutado de lo que hacía. Field Marshal Wilhelm Keitel, el jefe de Estado Mayor del alto mando de la Wehrmacht, tardó, según algunos reportes, hasta 24 minutos en morir. La trampilla era demasiado pequeña. Varios de los condenados se golpearon la cabeza o los hombros contra los bordes al caer, lo que produjo laceraciones visibles cuando los cadáveres fueron bajados. ¿Fue todo esto accidental o deliberado? Woods se había presentado al ejército durante la guerra como un experimentado verdugo que había ejecutado a cientos de personas. Era mentira. Antes de Nuremberg, no hay ningún registro verificable de que haya realizado una sola ejecución. Había sido dado de baja con deshonor de la Armada estadounidense en 1930, diagnosticado como psicopático. Luego se realistó en el ejército como ingeniero de combate. Cuando las autoridades militares buscaron un verdugo para las ejecuciones de Nuremberg, Woods se presentó voluntario y fabricó un currículum que nadie verificó a tiempo. El ejército negó públicamente que el proceso hubiera sido defectuoso. Una inspección médica interna de las ejecuciones fue descrita por quienes tuvieron acceso a ella como reveladora de un desastre, pero ese informe nunca fue publicado. Woods declaró después de las ejecuciones con aparente orgullo: «Colgué a esos 10 nazis y estoy orgulloso de ello. No estuve nervioso. Un hombre no puede permitirse estar nervioso». En 1950, 4 años después de Nuremberg, Woods murió electrocutado mientras reparaba un equipo en una base militar en las Islas Marshall. Tenía 39 años. El misterio central de las ejecuciones del 16 de octubre de 1946 no es si los hombres que murieron merecían su destino. Ese debate tiene respuesta documentada en 50.000 páginas de actas judiciales. La pregunta que queda sin respuesta definitiva es si hubo una decisión deliberada de hacer sufrir a los condenados, o si todo fue consecuencia de la incompetencia de un hombre que mintió para conseguir el trabajo, y si fue deliberado, ¿quién lo ordenó? El 31 de agosto de 1946, último día en que los acusados tuvieron la palabra, Albert Speer pronunció un discurso ante el tribunal que lo separaría para siempre de sus compañeros de banquillo. Era el ministro del Reich de Armamentos y Producción de Guerra, el arquitecto que se había convertido en el motor industrial de la maquinaria bélica alemana. Bajo su gestión, la producción de armamentos alemana se triplicó entre 1942 y 1944 a pesar del bombardeo aliado. Para conseguirlo utilizó trabajo esclavo a escala masiva. Se estima que cerca de 12 millones de trabajadores forzados pasaron por el sistema que coordinaba con Fritz Sauckel. Pero Speer declaró ante el tribunal que no sabía del Holocausto. Los jueces lo escucharon durante días. Speer reconoció su responsabilidad por el trabajo esclavo. Aceptó que debería haber sabido más de lo que dijo saber. Condenó al régimen nazi y a Hitler con un lenguaje que ninguno de sus compañeros de acusación estaba dispuesto a usar. Se presentó como el tecnócrata que había servido al sistema sin comprender hasta dónde llegaba el sistema. El juez americano Francis Biddle quería la pena de muerte para Speer. Argumentó que como superior jerárquico de Sauckel, quien fue condenado a la horca precisamente por el reclutamiento forzado de trabajadores, Speer era al menos igualmente responsable. Después de 2 días de deliberaciones tensas entre los jueces, el tribunal le impuso 20 años de prisión. Lo que los jueces no sabían en 1946 era la extensión real del conocimiento de Speer sobre el Holocausto. O quizá no querían saberlo. En 1971, Gita Sereni, periodista de origen húngaro radicada en Gran Bretaña, comenzó una serie de conversaciones con Speer que se extenderían durante años y culminarían en el libro Albert Speer, Su batalla con la verdad, publicado en 1995. Sereni demostró, basándose en testimonios y documentos, que Speer había asistido a una conferencia de Heinrich Himmler en octubre de 1943, en Posen, durante la cual el jefe de las SS habló con total franqueza sobre el exterminio de los judíos europeos frente a un grupo de dirigentes del Reich. La conferencia fue grabada. La grabación sobrevivió. Speer insistió durante décadas en que no había escuchado esa parte del discurso de Himmler, que había llegado tarde o se había ido antes.
Sereny concluyó que esta afirmación era improbable. También señaló que varios documentos mostraban que Speer recibió informes sobre las condiciones en los campos de concentración, incluyendo el campo de Mauthausen, donde visitó personalmente las instalaciones. Pero en 1946, ninguno de esos documentos estaba disponible para la Fiscalía con la claridad suficiente para probar ante el estándar del tribunal que Speer sabía específicamente sobre el exterminio. Speer salió de Spandau en 1966 después de cumplir íntegramente sus 20 años. Escribió 2 memorias que se convirtieron en bestsellers internacionales. Murió de un derrame cerebral en Londres el 1 de septiembre de 1981, mientras daba una entrevista a la BBC. El periodista holandés Dan van der Vat, en su libro El buen nazi, publicado en 1997, sintetizó la paradoja. Speer fue el criminal de guerra más exitoso de Nuremberg. Logró que lo juzgaran por lo que admitió en lugar de por lo que ocultó. Construyó una narrativa de arrepentimiento que los jueces occidentales encontraron más manejable que la negación brutal de sus compañeros, y sobrevivió para contar una versión propia de la historia que vendió millones de copias. El misterio de Speer no es si era culpable. Es porque el tribunal le creyó cuando nadie más en aquel banquillo fue creído. El duque de Hamilton, el hombre con quien Hess pretendía reunirse aquella noche de mayo de 1941, lo visitó en el castillo de Maryhill, donde fue llevado tras su captura al día siguiente del aterrizaje. El duque lo interrogó durante horas. Hess le expuso sus propuestas de paz. Alemania no tenía interés en destruir el Imperio Británico. Quería que Gran Bretaña se retirase de la guerra y reconociera la hegemonía alemana sobre Europa continental. A cambio, Hitler renunciaría a cualquier reivindicación territorial sobre las posesiones coloniales británicas. El duque de Hamilton presentó un informe a Winston Churchill. Churchill, según registros de aquella época, leyó el informe en su cama, fumando un cigarro, con expresión divertida. No dio mayor importancia a la propuesta. Lo que siguió fue más complejo. Hess permaneció en custodia británica hasta el final de la guerra. Fue tratado en varios hospitales y castillos, algunos de los cuales nunca fueron completamente documentados en archivos públicos. La inteligencia británica, el MI5 y el MI6, lo interrogaron repetidamente. Parte de esas transcripciones permanecieron clasificadas durante décadas. Cuando finalmente se desclasificaron, no revelaron nada que contradijera la narrativa oficial, pero tampoco explicaban por qué el gobierno británico había mantenido el secreto sobre ellas durante tanto tiempo. La teoría de que Hess fue atraído a Escocia mediante una operación de desinformación británica que agentes del MI6 o del Special Operations Executive habían creado la ilusión de una facción de paz dentro del gobierno inglés dispuesta a negociar con Hitler, fue formulada por varios historiadores, incluyendo al documentalista John Harris. Si esta teoría era correcta, Hess no fue un lunático que actuó por cuenta propia, sino el blanco de una operación de inteligencia que le hizo creer que su misión tenía posibilidades de éxito. Ante el tribunal de Nuremberg, los jueces determinaron que el vuelo debía considerarse como el último de los crímenes contra la paz cometidos por Hess. Su objetivo había sido facilitar la agresión contra la Unión Soviética, eliminando temporalmente a Gran Bretaña del conflicto. Esta interpretación fue adoptada por los jueces soviéticos con particular énfasis. Pero las cartas que Hess dejó el día de su vuelo, los documentos que llevaba consigo en el avión y los memorandos de paz que redactó durante su cautiverio en Gran Bretaña nunca fueron publicados en su totalidad. El gobierno británico argumentó durante años razones de seguridad nacional para mantenerlos reservados. Lo que sí quedó documentado por Gilbert fue la actitud de Hess en el juicio. Cuando el tribunal le preguntó en noviembre de 1945 si tenía algo que decir sobre su vuelo a Escocia, Hess respondió que no recordaba nada. Cuando en diciembre anunció que su amnesia era fingida, no dio ninguna explicación sobre el vuelo que contradijera la versión que llevaba dando meses. Y cuando al final del juicio, en su declaración final del 31 de agosto de 1946, habló ante el tribunal en un discurso que sus compañeros describieron como desquiciado. Tampoco reveló nada concreto. El vuelo de Hess sigue siendo uno de los actos más inexplicables de la Segunda Guerra Mundial.
Un hombre que era nominalmente el tercer más poderoso del Reich decidió, por alguna razón que los archivos disponibles no explican completamente, subirse a un avión militar modificado y volar solo, de noche, hacia un país con el que Alemania estaba en guerra, con un mensaje de paz que nadie en Londres esperaba y que nadie tomó en serio. El tribunal tenía ante sí una solicitud de la Fiscalía que iba más allá de los individuos: declarar como organizaciones criminales al Gabinete del Reich, al Estado Mayor General y al alto mando de las Fuerzas Armadas, o KW, además de la SS, la SD, la Gestapo, el cuerpo de líderes políticos del NSDAP y las SA. De estas 7 organizaciones, 3 fueron declaradas criminales: la SS, la SD y la Gestapo. 4 no lo fueron: el Gabinete del Reich, el Estado Mayor General y el OKW, y las SA. La absolución del Estado Mayor General y el OKW fue una de las decisiones más controversiales del juicio. El juez soviético Nikitchenko dejó constancia expresa de su disidencia en un largo documento anexado a la sentencia, argumentando que era imposible separar a los oficiales del Estado Mayor de los crímenes del régimen que habían servido fielmente y ejecutado con precisión. Señalaba que no era accidental que al frente de la Luftwaffe estuviera Göring, que el sucesor designado de Hitler fuera Dönitz, y que el jefe de Estado Mayor del Ejército fuera Keitel, quien firmó personalmente las órdenes de ejecución de prisioneros de guerra. La posición de los jueces occidentales fue que el Estado Mayor y el OKW no eran organizaciones en el sentido técnico que el Estatuto de Londres requería para su declaración como criminales. No tenían estructura asociativa voluntaria ni membresía formal. Eran, en cambio, grupos de oficiales que desempeñaban funciones en la cadena de mando. Varios historiadores han señalado que esta distinción técnica resultó conveniente en el contexto de la Guerra Fría que ya se perfilaba en el horizonte. Los aliados occidentales, particularmente los Estados Unidos y Gran Bretaña, comenzaban a considerar la posibilidad de rearmar a Alemania Occidental como contrapeso a la expansión soviética. Declarar criminal al Estado Mayor alemán en su conjunto habría complicado enormemente cualquier plan de reconstrucción militar alemana futura. La República Federal de Alemania fue fundada en 1949. El Bundeswehr, el nuevo ejército alemán occidental, comenzó a formarse en 1955. Varios de sus primeros oficiales habían servido en la Wehrmacht. Si la decisión de no declarar criminal al Estado Mayor fue influenciada por consideraciones geopolíticas que ya emergían en 1946, el juicio de Nuremberg habría sido, en parte, un instrumento de la política de posguerra tanto como un ejercicio de justicia. Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores del Reich entre 1938 y 1945, fue posiblemente el acusado más despreciado del banquillo, no por los jueces ni por la Fiscalía, sino por sus propios compañeros. Göring lo llamaba mentecato e ignorante. Schacht lo consideraba un imbécil. Incluso Gilbert, que intentaba mantener una actitud profesional neutral, anotó en su diario que Ribbentrop carecía de cualquier coherencia ideológica identificable. En su celda, Ribbentrop pasaba los días consultando a todos los que accedían a él: médicos, guardias, enfermeros, el barbero, el médico alemán de la prisión, sobre cómo debía construir su defensa. El médico de la prisión alemán le dijo a Gilbert con sorna que si hubiera habido un conserje, Ribbentrop también le habría pedido consejos sobre política exterior nazi. Durante el juicio, Ribbentrop se mostró errático. Sus declaraciones eran largas, repetitivas y con frecuencia contradecían documentos que la Fiscalía había presentado con su propia firma. Parecía genuinamente incapaz de recordar reuniones o decisiones que él mismo había registrado en informes oficiales, o bien su memoria era tan defectuosa como la de Hess, o había algo más complejo detrás de ese caos. Gilbert intentó entender qué había impulsado a Ribbentrop, un comerciante de vinos con contactos aristocráticos pero sin formación diplomática ni militar, a convertirse en el ministro de Relaciones Exteriores de la mayor potencia bélica de la historia moderna. Su perfil psicológico lo describía como alguien sin convicciones propias, cuya identidad había sido construida enteramente sobre la proyección del poder de otro. Cuando Hitler murió, Ribbentrop se desintegró.
Lo que Gilbert nunca pudo determinar con certeza fue cuánto sabía Ribbentrop sobre la solución final. Los documentos mostraban que cables diplomáticos de su ministerio habían coordinado con otros países la entrega de judíos a las autoridades alemanas. La Fiscalía presentó varios de esos documentos. Ribbentrop insistió en que no había entendido el destino final de esas personas. La posibilidad de que un ministro de Exteriores que firmó cables sobre deportaciones masivas no supiera a dónde iban esas personas era, para los jueces, difícil de sostener. El tribunal lo declaró culpable de los 4 cargos y lo sentenció a muerte. En la madrugada del 16 de octubre, fue el primero en entrar al gimnasio. Sus últimas palabras documentadas fueron: «Dios mío, apiádate de mí. Mi último deseo es que la unidad de Alemania sea preservada y que la comprensión entre Oriente y Occidente lleve la paz al mundo». Murió después de 10 minutos. Douglas McGlashan Kelly nació en 1912 en Woodland, California, y llegó a Nuremberg en agosto de 1945 como mayor del Ejército de los Estados Unidos, encargado de evaluar la aptitud mental de los acusados para comparecer ante el tribunal. Era un psiquiatra joven, ambicioso, con formación en el área de las pruebas proyectivas de personalidad. En Nuremberg, Kelly tuvo acceso irrestricto a todos los acusados durante los primeros meses. Sus sesiones con Göring fueron particularmente extensas. Según el relato del biógrafo Jack L. Hay, publicado en 2013 en el libro The Nazi and the Psychiatrist, la relación entre ambos hombres fue más compleja que la de médico y paciente. Göring encontró en Kelly a alguien suficientemente inteligente para que valiera la pena intentar impresionarlo, y Kelly encontró en Göring un sujeto fascinante que resistía las categorías clínicas convencionales. Cuando Kelly regresó a los Estados Unidos a principios de 1946, había desarrollado una tesis que lo separaría del consenso de su época. Los líderes nazis no eran psicópatas clínicos ni enfermos mentales. Eran personas con perfiles de personalidad que podían encontrarse en cualquier sociedad, incluyendo la americana. El problema no era biológico, ni siquiera psicológico en el sentido estrecho del término. Era cultural y sistémico. Esta conclusión, que Kelly plasmó en su libro 22 Cells in Nuremberg, publicado en 1947, fue incómoda para muchas personas que preferían creer que los responsables del Holocausto eran fundamentalmente distintos del resto de la humanidad. Kelly construyó una carrera exitosa como criminólogo y figura pública. Apareció en programas de radio y televisión como experto en psicología criminal. Era carismático, brillante y le gustaba actuar bajo presión. El 1 de enero de 1958, durante una reunión familiar en su casa en Berkeley, California, Kelly se llevó una cápsula de cianuro a la boca frente a su esposa y sus hijos y la mordió. Murió de la misma manera que Hermann Göring. Su biógrafo El Hay sugirió que el suicidio de Kelly con cianuro fue una evocación deliberada de la muerte de Göring, una última declaración de alguien que había pasado meses estudiando a un hombre que eligió su propia muerte con teatralidad calculada. El historiador señaló que ambos hombres, tan distintos en todo lo demás, compartían una característica: una inteligencia agresiva combinada con una incapacidad para enfrentar ciertas formas de fracaso y vergüenza. Kelly tenía 45 años cuando murió. No dejó ninguna nota. El fenómeno de la amnesia de Rudolf Hess fue tan llamativo que el propio tribunal decidió abordarlo en su sentencia con más detalle del habitual. La decisión de declararlo apto para ser juzgado, a pesar de su evidente deterioro cognitivo, fue una de las más cuestionadas del proceso. Durante los primeros meses de cautiverio en Gran Bretaña, entre 1941 y 1945, Hess había mostrado comportamientos erráticos, convicción de que lo envenenaban, intentos de suicidio, periodos de letargo profundo alternados con episodios de aparente lucidez. Cuando llegó a Nuremberg en octubre de 1945, no reconocía a personas que había conocido íntimamente durante años. La primera recuperación ocurrió el 30 de noviembre de 1945, cuando Hess leyó ante el tribunal su declaración admitiendo que la amnesia había sido simulada. La segunda fue gradual durante enero y febrero de 1946, cuando pareció capaz de seguir el juicio con mayor coherencia. La tercera sucedió en su discurso final del 31 de agosto de 1946,
cuando durante unos minutos pareció completamente lúcido antes de volver a sus habituales incoherencias. El doctor Joel Dimsdale, psiquiatra de la Universidad de California en San Diego, publicó en 2021 una reevaluación de los informes psiquiátricos de Nuremberg. Su conclusión sobre Hess fue que exhibía un comportamiento consistentemente anormal que se extendía a lo largo de años, abarcando eventos anteriores, contemporáneos e incluso posteriores al juicio. Dimsdale diagnosticó retrospectivamente una probable amnesia disociativa, un trastorno real en el que la memoria puede bloquearse y recuperarse de manera aparentemente arbitraria bajo el efecto del estrés extremo. Si Dimsdale tenía razón, Hess no estaba fingiendo completamente. Su amnesia era real, pero también era selectiva, y su selectividad podía interpretarse tanto como un mecanismo de defensa psicológico genuino como una estrategia consciente de protección. Lo que ninguna evaluación psiquiátrica pudo determinar fue si Hess utilizó su amnesia, real o fingida, para evitar revelar información sobre los planes de agresión alemana que habría comprometido a otras personas, o para protegerse a sí mismo de los cargos más graves. Gilbert, que lo observó diariamente durante casi un año, registró una escena que resume la ambigüedad de Hess mejor que cualquier diagnóstico clínico. Durante un receso del juicio, mientras los acusados almorzaban en el tribunal, Hess escuchó a Göring y a Ribbentrop discutir acaloradamente sobre algo que ambos recordaban con total claridad. Hess miraba sin participar, con expresión vacía. Cuando Gilbert se acercó y le preguntó qué pensaba, Hess se limitó a sonreír misteriosamente y dijo que sabía por qué le habían esposado y a Göring no. Nadie entendió qué quiso decir. El Tribunal Militar Internacional juzgó basándose en millones de páginas de documentos capturados a las autoridades alemanas durante y después de la guerra. Fue una decisión estratégica del fiscal americano Robert H. Jackson construir el caso sobre los propios archivos del Reich para que el proceso no pudiera ser desacreditado como testimonio de vencedores contra vencidos. La estrategia fue extraordinariamente efectiva, pero los archivos capturados tenían huecos. El documento más famoso presentado ante el tribunal fue el memorando Hossbach, el registro de una reunión que Hitler convocó el 5 de noviembre de 1937, en la que expuso sus planes de agresión a Göring, von Blomberg, von Fritsch, Raeder y von Neurath. El documento fue redactado por el adjutante de Hitler, el coronel Friedrich Hossbach, 5 días después de la reunión, y fue capturado por los aliados. Era la prueba más directa disponible de que los planes de agresión existían y habían sido comunicados al liderazgo militar antes de que comenzara la guerra. Durante el juicio, algunos acusados cuestionaron la autenticidad del memorando. Jodl dijo que no lo había conocido en 1937. Seyss-Inquart dijo que si hubiera conocido ese documento en 1937, lo habrían pensado 2 veces antes de seguir adelante. Hubo, sin embargo, otros documentos que la Fiscalía buscó y no encontró. Los archivos del SD, el Servicio de Seguridad de las SS, que registraban el destino de cientos de miles de personas que pasaron por el sistema de deportaciones, fueron parcialmente destruidos en las semanas finales de la guerra. Algunos de los registros de Auschwitz fueron quemados. El registro de correspondencia personal entre Hitler y algunos de sus colaboradores más cercanos mostraba lagunas inexplicables para determinados periodos. ¿Hubo una destrucción sistemática de documentos comprometedores antes de la capitulación alemana? La respuesta es casi con certeza sí. Albert Speer relató en sus memorias que en los últimos días del Reich varios colaboradores de Hitler le rogaban que quemara volúmenes de documentación antes de caer en manos aliadas. Él afirmó haberse negado. Otros no se negaron. Lo que el tribunal juzgó fue la parte de la historia que los documentos capturados contaban. La parte que los documentos destruidos habrían contado permanece, por definición, en la oscuridad. El 20 de julio de 1944, un grupo de oficiales alemanes colocó una bomba en el cuartel general de Hitler en Rastenburg. La bomba explotó. Hitler sobrevivió. Los conspiradores fueron ejecutados. Algunos de sus nombres aparecieron en el juicio de Nuremberg porque varios testigos los mencionaron en declaraciones sobre la resistencia interna al régimen. El almirante Wilhelm Canaris, jefe de la Abwehr,
el servicio de inteligencia militar alemán, había sido una figura central de la resistencia interna. Fue arrestado tras el atentado del 20 de julio, encontrado ahorcado en el campo de concentración de Flossenbürg el 9 de abril de 1945, pocos días antes del fin de la guerra. Sus diarios, que supuestamente registraban sus actividades clandestinas y sus contactos con los aliados, nunca fueron encontrados completos. El general Erwin Lhahusen, el oficial más antiguo del Abwehr que sobrevivió a la guerra, testificó ante el Tribunal de Nuremberg el 30 de noviembre de 1945 en una de las sesiones más tensas del juicio. Su testimonio comprometió directamente a Ribbentrop, Keitel y Jodl en órdenes de asesinato de prisioneros de guerra y operaciones encubiertas. Gilbert anotó que mientras Lhahusen declaraba, los acusados que mencionó no podían ocultar su incomodidad. Pero la pregunta que el juicio no abordó directamente fue cuántos de los acusados en el banquillo habían tenido algún nivel de contacto con la resistencia interna, no necesariamente participando en ella, sino al menos sabiendo de ella. Y cuántos de ellos habrían podido actuar diferente si la resistencia hubiera tenido éxito. Schacht afirmó en su testimonio que su arresto por los nazis en julio de 1944 estaba relacionado con su actitud opositora a la política económica de guerra. El tribunal no encontró suficientes pruebas para condenarlo, pero tampoco para otorgarle el estatus de héroe resistente que él mismo reclamaba. El misterio de cuántas personas dentro del aparato del Reich sabían de los crímenes, cuántas habrían podido resistir y por qué tan pocas lo hicieron de manera efectiva, es una pregunta que trasciende el proceso judicial y toca la naturaleza del conformismo bajo regímenes totalitarios. El general Alfred Joseph Jodl, jefe del Estado Mayor de Operaciones del Oberkommando der Wehrmacht, fue condenado a muerte el 1 de octubre de 1946 y ahorcado el 16 de octubre del mismo año. Tenía 56 años. Sus últimas palabras, pronunciadas al pie de la horca, fueron «Saludo a ti, Alemania mía». 7 años después, en 1953, una junta de arbitraje del gobierno de la República Federal de Alemania examinó retroactivamente el caso de Jodl. Su conclusión fue que Jodl debía ser absuelto de todos los cargos y que la condena de Nuremberg había sido injusta. El veredicto póstumo alemán nunca fue reconocido por ninguna de las 4 potencias aliadas, pero puso sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Fue la condena de Jodl proporcional a su responsabilidad real? Durante el juicio, la defensa de Jodl fue que él había sido un oficial de operaciones militares puras, un planificador táctico sin responsabilidad sobre las políticas de ocupación o el trato a los prisioneros. El tribunal rechazó este argumento señalando que Jodl había firmado o transmitido varios de los decretos más brutales del régimen, incluyendo órdenes que autorizaban la ejecución sumaria de guerrilleros y el trato diferenciado a los prisioneros soviéticos. Jodl había firmado la rendición alemana en Reims el 7 de mayo de 1945 representando al mando supremo alemán. Fue uno de los últimos actos de autoridad de los líderes militares del Reich. Meses después estaba en el banquillo de los acusados. Lo que el caso de Jodl ilustra es la tensión fundamental del juicio, la dificultad de establecer responsabilidad individual en un sistema jerárquico donde las órdenes venían de arriba y la obediencia era absoluta. El tribunal rechazó el argumento de que seguir órdenes eliminaba la responsabilidad criminal. Pero la pregunta de cuál era el umbral de resistencia que podía exigirse razonablemente a un militar de carrera en las circunstancias del Tercer Reich no encontró una respuesta uniforme en el proceso. El hecho de que 7 años después un tribunal alemán lo exonerara póstumamente sin que ello produjera ninguna modificación del registro histórico internacional dice algo sobre la complejidad de la justicia post-conflicto. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach era el nombre que encabezaba la lista de los 24 acusados originales del proceso principal. Director de las empresas Krupp, el conglomerado industrial de Essen que fabricó acero, armamentos y barcos de guerra para el Reich, había financiado el partido nazi desde 1932 y había utilizado mano de obra esclava en sus fábricas durante toda la guerra. Prisioneros de guerra, deportados de los territorios ocupados, reclusos de los campos de concentración.
Pero Gustav Krupp tenía 75 años en 1945 y había sufrido un derrame cerebral que lo había dejado con una demencia severa. Una comisión médica determinó que no podría entender los cargos ni participar en su propia defensa. El tribunal lo excluyó del proceso. La fiscalía intentó sustituirlo por su hijo Alfred Krupp von Bohlen und Halbach, quien había dirigido las operaciones de la empresa durante la guerra y era igualmente, o más, responsable de los crímenes de los que se acusaba al padre. El tribunal rechazó la sustitución con un argumento que era formalmente correcto, pero cuyo efecto práctico fue salvar a Alfred Krupp de ser juzgado en el proceso principal. Alfred Krupp fue juzgado posteriormente en uno de los 12 juicios sucesivos celebrados por el Tribunal Militar Americano entre 1946 y 1949. En 1948 fue condenado a 12 años de prisión y a la confiscación de sus propiedades industriales. En 1951, el alto comisionado americano John J. McCloy lo amnistió, devolvió sus propiedades y Alfred Krupp retomó el control de las empresas. El caso McCloy generó una controversia que todavía se discute entre juristas e historiadores. Las amnistías que McCloy concedió en 1951 a varios condenados de los juicios sucesivos de Nuremberg, incluyendo médicos que habían realizado experimentos en seres humanos, oficiales de las SS y el propio Alfred Krupp, fueron justificadas por las autoridades americanas con argumentos que mezclaban consideraciones humanitarias con la necesidad geopolítica de contar con una Alemania occidental fuerte en el contexto de la Guerra Fría. El misterio de por qué la familia industrial más importante del Reich fue sustancialmente protegida de las consecuencias jurídicas más graves de sus crímenes no ha recibido una explicación definitiva. Los argumentos que oscilan entre la incompetencia procesal, la conveniencia política y la corrupción del proceso de justicia por intereses económicos coexisten sin que ninguno sea completamente satisfactorio. El juicio de Nuremberg produjo algunas declaraciones que sorprendieron a los propios acusados entre sí. Una de las más impactantes fue la de Hans Frank. Frank, nacido en 1900 en Karlsruhe, había sido el abogado personal de Hitler durante los años 20 y 30. Con la ocupación de Polonia en 1939, fue nombrado gobernador general del territorio polaco no incorporado al Reich con sede en Cracovia. Bajo su administración, más de 3 millones de judíos polacos fueron asesinados, así como millones de polacos no judíos. Frank llevaba en su diario un documento de 42 volúmenes que fue capturado completo por los aliados, registros detallados de sus propias órdenes y deliberaciones. En los primeros meses del juicio, Frank mostró comportamientos erráticos. Intentó cortarse las muñecas en su celda. Los interrogadores lo describieron como esquivo y hostil. Pero luego algo cambió. Gilbert registró en su diario del 7 de noviembre de 1945 una conversación en celda en la que Frank le dijo que en la soledad de esa habitación había comprendido muchas cosas. Que cuando él veía a Göring despojado de sus condecoraciones, reducido a ese traje de prisionero esperando el juicio en una celda con 4 paredes y un inodoro, comprendía lo que el poder realmente era. Que los que habían creído servir al mejor de todos los ideales habían servido en realidad a la bestia misma. Frank terminó el juicio declarándose plenamente culpable de los crímenes que se le imputaban. El 31 de agosto de 1946, en su último discurso ante el tribunal, no buscó atenuantes. Cuando recibió la sentencia de muerte el 1 de octubre, bajó la vista y asintió suavemente. Al enterarse de que había 11 condenados a muerte contando a Göring, calculó rápidamente cuántas había esperado y dijo que había contado 14. Lo que Gilbert nunca pudo determinar con certeza era cuánto de esa conversión era real y cuánto era táctica. Frank había pedido ser recibido por sacerdotes, había pedido confesión, había pedido los sacramentos. El capellán americano que lo atendía, Henry Gereke, un luterano de Missouri que también atendía a Göring, consideró que la conversión de Frank era auténtica y que la de Göring era una actuación. La conversión de Frank era, al menos en la escena de aquella noche antes de la ejecución, perfectamente coherente con todo lo que había dicho y escrito en los meses anteriores. Pero si era real, ¿desde cuándo había sabido Frank lo que sabía? ¿Cuándo exactamente había entendido que estaba sirviendo a la bestia?
Los 42 volúmenes de su diario sugieren que lo supo siempre. El juicio de Nuremberg generó un documento que no era parte del acta de acusación ni de la sentencia, pero que se convertiría en el fundamento ético de la medicina moderna: el Código de Nuremberg. Fue redactado en agosto de 1947, al concluir el juicio de los médicos, uno de los 12 procesos sucesivos celebrados por el Tribunal Militar Americano, y estableció 10 principios para la investigación médica con seres humanos. El primero, y más fundamental, el consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. Pero el misterio no está en lo que el Código dice, está en lo que hace 75 años después de su publicación. Como demostró Ken McCarthy, editor de la edición conmemorativa del 75º aniversario publicada en agosto de 2022, ninguna de las instituciones que debería conmemorar ese aniversario lo hizo. La Asociación Americana de Bioética y Humanidades, con casi 1.800 miembros y su propia convención anual, no organizó ningún evento sobre el tema. Las 10 universidades americanas que lideran la formación en ética médica, Harvard, Duke, Columbia, la Universidad de Pensilvania, Northwestern, Wake Forest, la Universidad de Richmond, Creighton, Johns Hopkins y Albany Medical College, no publicaron ningún comunicado en ese sentido. La FDA, el CDC y los NIH, que en conjunto emplean a más de 46.000 personas, tampoco produjeron ningún documento o evento que marcara la fecha. El misterio final de los juicios de Nuremberg puede ser este: que el proceso más importante de la historia de la justicia internacional, el que estableció que los crímenes contra la humanidad son crímenes aunque los cometan estados, el que creó el derecho de Nuremberg, y el que generó el código que debería proteger a todo ser humano de ser convertido en sujeto de experimentación sin su consentimiento, haya producido un documento que el propio mundo médico parece haber decidido olvidar. El código existe. Sus 10 principios son claros y están escritos en un lenguaje que no necesita interpretación. Pero su historia, su origen en el horror de las celdas de Dachau y Auschwitz, donde los médicos nazis hicieron experimentos en seres humanos vivos, su peso como uno de los pocos documentos que el siglo XX produjo directamente del abismo moral, esa historia no se enseña con la regularidad y el énfasis que debería. La pregunta de por qué no se enseña, de quién se beneficia de que no se enseñe, y de si el olvido es deliberado o simplemente una forma de comodidad institucional, es la que el Código de Nuremberg deja abierta. Y esa pregunta, a diferencia de las otras 19 que hemos recorrido en este documento, no necesita archivos desclasificados ni análisis de ADN para ser respondida. Solo necesita que alguien la haga con suficiente claridad.